de regreso en la noticia al día, en la noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En el primer bloque hablábamos de las reuniones que ha venido sosteniendo Keiko Fujimori con algunos líderes políticos y bueno, y hoy día le entregan finalmente sus credenciales. Entonces, para ahondar un poco más en el tema, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el analista político Marco Tulio Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá atendiendo las llamadas de los amigos que de toda la República están en los problemas de las inscripciones con las listas de candidatos en este proceso de revisión minuciosa que está efectuando eh, el- en sus labores los equipos técnicos de los jurados electorales especiales, ¿no? Sí. Recordemos que estamos en toda la etapa de la evaluación documentaria para poder establecer si hay subsanaciones e inclusive si consideran los afectados que no es justa la observación del jurado electoral especial, puede apelarse al Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una historia que todavía no termina y Claro. por eso lo único que podemos decir con ánimo periodístico es que ya tenemos cerca de medio millón de candidatos a puestos municipales Increíble. en estas elecciones de octubre, ¿no? Claro, vamos a hablar también del tema un poco más adelante, pero quería iniciar la entrevista, doctor. Hoy día le entregan las credenciales a Keiko Fujimori y ha tenido reuniones con diversos líderes políticos, ex candidatos también. Ayer estuvo con Jorge Nieto. Con este tipo de reuniones, doctor, ¿qué se busca con ellas? Bueno, por un lado es el tema de las buenas costumbres del protocolo, ¿no? O sea, cuando nosotros conocemos el cumpleaños de un amigo o de alguien que trabaja con nosotros, lo saludamos por su cumpleaños y es lo normal, ¿no? Saludar es un acto de protocolo. En este caso, ha habido alguien que ha ganado la primera magistratura del país y lógicamente se merece que los actores que han estado en competencia por un gesto democrático, como un gesto de respeto a la decisión de los ciudadanos, se acerquen a presentar su saludo. Eso ocurre aquí y en cualquier otro lugar en donde hay un sistema democrático plural, como es el caso nuestro, ¿no? Obviamente es que esto es aprovechado por algunos líderes políticos para lanzar sus proclamas, sus propuestas, sus iniciativas, como estamos viendo lamentablemente en muchas de estas presentaciones de visita a la casa de Keiko Fujimori o a la sede de su partido, eh, es, es, es parte también del mundo político, ¿no? Obviamente debieran haber quedado las expresiones de buenos deseos, las de buena voluntad de cooperar en el caso de aquellos que tienen representación parlamentaria o algún tipo de influencia académica, cultural, social en el país, pero está dando lugar pues al aprovechamiento para fines estrictamente partidarios sectoriales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, el que estén pidiendo el indulto al señor Pedro Castillo, Claro, ¿no? ¿cómo cree usted que Keiko Fujimori haya tomado esta propuesta de Jorge Nieto por un tema de considerar, según señala él, unas rutas para la libertad de Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión? ¿Cómo cree que puede haber tomado Keiko esto y si tiene asidero este pedido? El tema es que en el caso cada caso de los que son voceados como solicitados para el indulto por parte de algunos sectores o de sus propios protagonistas, como es el caso de Elian Carpo, de Alejandro Toledo, pidiendo el indulto para Alejandro Toledo, para él mismo, ¿no? Cada uno tiene una razón, un motivo. El que ha utilizado Nieto Montesinos es muy típico de él, ¿no? Él siempre es ni para aquí ni para allá. No, no, Balcázar no debe dar el indulto, debe darlo Keiko. Ya, entonces ahí ya se distancia un poco
compañeros de ruta que quieren que el indulto lo dé Alcázar, pero ya, se pone para un lado. Y argumenta que el tema es un tema de descompresión, pero lo que se olvida el señor Nieto Montesinos es que el expresidente Castillo afronta todavía procesos de investigación fiscal, Ujú. posibles denuncias en la jurisdicción penal por razones de los latrocinios cometidos con coimas para sus familiares, para la cuñadija, ¿no? Entonces, no son, los casos son diferentes. El caso de Vizcarra, Vizcarra es un condenado por uno de los muchos casos que tiene abierto. Obviamente que otorgarle la libertad a cualquiera de estos señores que tienen todavía procesos abiertos, lo único que va a motivar es que simple y llanamente cojan su maleta, se vayan a una embajada y se alejen del Perú por un buen tiempo, ¿no? Esperando de que la distancia contribuya al olvido de los latrocinios que cometieron cuando fueron presidentes. Claro, Entonces, y en ese análisis, ¿cree usted que para Keiko Fujimori es mejor que Balcázar le dé de una vez el indulto a Castillo y que Castillo se vaya a México y no le deje ese fierro caliente? bueno, el tema es de que, mira, son dos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Ahí veo que me han puesto en el subtítulo analista político y yo siempre soy un poco reacio a ser considerado como tal porque como abogado con cerca de 40 años en el ejercicio de la profesión y de la docencia universitaria, prefiero el análisis jurídico dejándole a los políticos su tarea, ¿no? Recordemos de que en el caso del indulto estamos hablando de dos aspectos, el aspecto jurídico y el aspecto político. Ujú. El aspecto jurídico, ¿el presidente tiene facultad para indultar? Sí, la tiene irrestrictamente, sí, señor, aunque muchos de mis colegas, incluyendo connotados constitucionalistas, no estén de acuerdo, desde el punto de vista rigurosamente jurídico, el- la facultad que el presidente tiene para indultar es irrestricta. La Constitución no le ha puesto ninguna coma a su facultad, como por ejemplo la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que el presidente tiene facultad de indultar, coma, siempre que no se trate de violaciones a los derechos humanos. O Ujú. sea, el presidente de Venezuela puede indultar a quien le dé la gana, pero no a un violador de derechos humanos. Ujú. Entonces, pero en el resto del mundo no hay eso. Es una facultad presidencial. Recordemos que cuando Clinton se retiraba del gobierno, el día anterior a entregarle el mandato a Obama, liberó pues a 300 con gente de cuello blanco que estaban condenados por el tema de la crisis financiera. O como el caso también de Mr. Trump, que en la primera semana que llegó al poder indultó a todos los que habían invadido el Congreso de los Estados Unidos como protesta eh, por no reconocer la elección de él, bajo la teoría del fraude que se habría producido en esas elecciones. Entonces, la facultad del presidente en nuestra Constitución es abierta totalmente. Ujú. Que han ideado lo de que haya un reglamento, pero cuidado, ningún reglamento está por encima de la Constitución. Y el reglamento, en todo caso, lo que establece es un procedimiento. Quieren pedirle la libertad al presidente. ¿Dónde se presenta el escrito? Bueno, alguien tiene que decirlo, si no lo pueden dejar en cualquier sitio. Claro. Entonces, la norma de procedimiento lo que dice es, se presenta el documento. Si es un indulto humanitario, habrá que acompañar el examen médico. Si es una gracia presidencial, que haya mucho tiempo de proceso abierto y no hay condena. O sea, el tema del procedimiento no puede ir por encima de lo sustantivo. Y en nuestro caso, el presidente. Ahora, el otro tema es un tema político. Claro. Políticamente conviene hacerlo, particularmente el que habla desde la cátedra siempre y desde el Colegio de Abogados siempre he señalado contrario a todo tipo de indulto. Después se ha creado esto, el indulto humanitario, Ajá. que no está en la Constitución, simple y llanamente por un tema de humanidad y de este principio universal de que nadie debería morir pues en la cárcel, lejos del auxilio médico, lejos de su familia. Ese es un tema humano y por eso se ha llamado el indulto humanitario, Ujú. pero es un indulto como cualquier otro indulto.
yo puedo indultar como presidente pues, al que esté recontrasando, porque al final de cuentas es una facultad que ha quedado desde la época de la monarquía. Recordemos que la monarquía, el rey era dueño de la vida de los de sus súbditos. Y obviamente cuando se instala la república con la Revolución Francesa, lo único que le queda a de facultad presidencial de reminiscencia monárquica es el indulto, que no es nada más que una persona elegida por el voto ciudadano tenga la facultad de ponerse por encima de la policía, de la fiscalía, del Ujú. poder judicial, que han hecho su trabajo durante años para meter a la cárcel a alguien, pero como él es el elegido por el voto ciudadano, investido de esa enorme facultad popular, concede un indulto. Claro. Ahora, doctor, Entonces, eso es otra cosa. sí. Eso es otra cosa. Ahora, doctor, justamente hoy a Keiko Fujimori le entregan la credencial como presidenta electa y por la tarde se ha programado una movilización que va a encabezar Roberto Sánchez pidiendo justamente la liberación de Pedro Castillo. Coincidentemente se da el mismo día, ¿no? Pero después de esto, ¿cuál es el futuro, cree usted, de Roberto Sánchez en el ámbito político? Se señala Bueno, que va a ser como una especie de asesor de su bancada en el Parlamento. ¿Se va a terminar escondiendo, desapareciendo, cree usted? no, él, bueno, va a tener que seguir, pues, desde el punto de vista político, tiene una obligación para con los que votaron por él y los que eligieron a sus congresistas, ¿no? Es una obligación política, partidaria. Esos congresistas salieron bajo el logo de Juntos por el Perú, que era el mismo logo que él tenía, y más aún él era el presidente del partido, o es el presidente del partido. Entonces, pero en este caso, repito, es su obligación política. Ahora, recordemos que él también tiene casos pendientes todavía con la justicia Sí, y que puede terminar encarcelado, ¿no? O sea, sí, probablemente. O que antes de ser encarcelado, pues se refugie en una embajada, se asile en una embajada, ¿no? En la embajada de México, que se ha demostrado tan abierta a la gente de Castillo y sus amigos, ¿no? Entonces, yo creo de que en realidad el caso de Sánchez es un caso patético porque por su propia falta de cinderes y de equilibrio político, se proclamó como presidente de la República sin esperar el conteo final, no entendiendo que estamos en el Perú y que en el Perú el último voto cuenta y que es un país muy complejo. Cuando este señor se proclama presidente, pues no habían llegado los resultados de las mesas de la selva, de las mesas de las zonas fronterizas, que son pues como el 60% del territorio nacional. Entonces, eh, obviamente se adelantó y eso le ha quitado seriedad a su propia proclamación y creo yo que esa es la razón por la cual cada una de las marchas que convocan van de fracaso en fracaso. Yo no tengo la menor duda que la algarada de esta tarde deben ser pues los 3.000 limeños que lo acompañan siempre en todas las movilizaciones, que 3.000 en una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, pues claro. Ahora, es poco de pago, ¿no? recordemos que una vez que las elecciones, los resultados ya no le son favorables a Roberto Sánchez, él en sus movilizaciones enarbolaba la bandera de fraude. Ahora enarbola la bandera de liberen a Castillo. Entonces, se está, digamos, tratando de acomodar, cree usted, a la situación para tener una presencia. Hay que recordar que en el caso de Castillo tiene pendientes todavía procesos judiciales Ujú. por corrupción de funcionarios. Él está preso por el tema del golpe de Estado, pero no está preso todavía por los otros que caminan, pues como todo en este país, con una lentitud pasmosa, ¿no? Y que lógicamente el Poder Judicial de símbolo debería tener una tortuga más que una balanza. El tema es de que Castillo tiene buen olfato político, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, su habilidad política es conocida. Se puede coincidir con quienes menosprecian su capacidad académica, su capacidad, es otro tema, pero estamos hablando del tema político, ¿no? Entonces, es un buen elemento político y yo tengo aún cuando algunos dicen inmediatamente que salga se va a meter a la embajada en la embajada de México. Pues, yo si fuera su asesor le diría quédese usted, más bien recorra el país,
agite la pradera y logre de que los gobernadores regionales que salgan en la zona sur sean de su partido, con Ujú, lo cual le crearían un problema de desmanejo a Keiko Fujimori en el próximo gobierno. claro. Si bien es cierto, el poder, el gobierno nacional tiene sus competencias y los regionales las suyas, sin embargo, el ruido político que acompaña cuando hay agitación política no deja gobernar con tranquilidad, Ujú. no deja tomar las decisiones más correctas. Y por último, con una Cámara de Diputados que no le es favorable a la presidenta Fujimori, el panorama es bien complicado, ¿no? Ujú, El claro. panorama es complicado. Se le va a complicar más, lógicamente, si es que procede a la repartija de indultos, ¿no? Ahora, doctor, cambiando de tema, y usted mencionaba al inicio de la entrevista estas elecciones municipales y regionales que se vienen, y sin duda alguna un personaje que se llamó mucho la atención ha sido Rafael López Aliaga, quien, bueno, decidió no asumir la curul de senador y participar como candidato a teniente alcalde de la Municipalidad de Lima. Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones le dio la razón, ¿no? Y le permite candidatear. ¿Cómo analiza usted el tema y cómo cree que puede tomar el electorado esta situación? Bueno, volvemos al tema, lo jurídico versus lo político. Lo político, lógicamente, está sujeto al humor de cada uno, a los rencores o a las pasiones o a los amores que despierte Juan, Pedro o María. Ujú, ¿No? Pero en el caso estrictamente jurídico, el fallo del Jurado Nacional de Elecciones es impecable. Es un tema que no estaba regulado hasta ahora por la ley, ¿no? O sea, ahí he visto que una señorita congresista que no ha sido reelegida se manifiesta en contra. Yo le diría, señorita doctora, a usted le pagan hasta el 28 de julio por ser congresista. Presente pues mañana el proyecto de ley que modifique la ley orgánica de elecciones y que diga que desde el momento en que alguien es eh, elegido, proclamado por un jurado electoral especial, ya en ese momento el cargo se vuelve irrenunciable. Entonces ahí cabría. Hemos tenido el cargo irrenunciable de alcalde, de regidor, que también son irrenunciables en todos los procesos electorales de en los últimos años han tenido el mismo escenario. ujú. Gente que simple y llanamente salió elegida, ha sido proclamada, pero no quiere juramentar y no quiere ser regidor. Entonces, en esos casos, ¿qué ha hecho la justicia electoral? Simple y llanamente ha buscado que la formalidad se cumpla, que el Consejo Municipal lo haya notificado válidamente al alcalde o al regidor, que éste no se presente, se le comunica al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones designa al accesitario, a quien sigue en la lista. Entonces eso ha sido así. Lo dice la ley, no hay ley, pero es la jurisprudencia que ha creado el Jurado Nacional de Elecciones. No la había en este caso, para el caso de los senadores, diputados o congresistas en general, pero ahora con la decisión que el Jurado Nacional ha tomado, ha homologado lo mismo de lo que ya venía ocurriendo. Sí. Es decir, si no juramenta, el cargo todavía Ujú. puede ser renunciable. Y eso es lo que ha hecho López Aliaga en ejercicio de su derecho a decidir su propio futuro político. Ah, que hay alguna gente que no está de acuerdo, que considera que entonces ¿para Es qué otra cosa, postuló? claro. Ese es otro tema, ese es un tema político. Político, Estamos hablando de lo que es lo jurídico. claro. La actitud del Jurado Nacional de Elecciones ha sido impecable. Ahora, ¿puede cambiar esto en el futuro? Como te digo, si algún congresista o cualquier otro que tiene trabajo hasta el día 27 de julio para presentar proyectos, por supuesto que ya no los debatirán ellos, Ujú, pero ojo, no es de que hemos formado la Segunda República. ujú. Todo lo que ha quedado en el Congreso para votarse en el Pleno o todos los dictámenes de comisiones que han quedado en los despachos de los presidentes de comisiones, nada ha perdido valor. Obviamente, cuando se instalen las nuevas comisiones, revisarán el listado de lo que quedó pendiente, tomarán decisiones políticas de que siga su trámite al Pleno o de que se rehagan los dictámenes, pero nada queda en el aire, nada Claro. queda en el vacío. Doctor, la última. Hemos tenido hace pocos meses unas elecciones generales y en octubre se vienen las
municipales y regionales, ¿no? Está bastante cerca. La campaña entendemos que va a ser bastante corta, porque ahorita los reflectores están en la asunción de Keiko Fujimori como presidenta. Esta campaña, digamos, para octubre, ¿va a ser más difícil, cree usted, que la que hemos vivido hace pocos meses para la presidencia? Me refiero a tema logístico también de candidatos y al tema también del elector de conocer a quienes quieren, digamos, gobernar y ser alcaldes. Bueno, hay que recordar que la cédula es distinta. En la cédula no hay foto del candidato, por lo tanto, solamente se vota por un símbolo, que eso, por supuesto, va a ayudar a los símbolos a que sean atractivos al electorado, sí es cierto. Recordemos de que hay una tradición provinciana de votar por Somos Perú, por Alianza para el Ujú. Progreso, por Perú Podemos, ya en menor medida por Fuerza Popular, Renovación o Acción Popular. Lógicamente esos partidos están participando por el hecho de tener un símbolo en el mercado político, tienen mayores ventajas. Si a eso le añadimos que las elecciones son locales y que por lo tanto los líderes locales tienen un impacto muy especial, si no veamos cómo han sobrevivido los movimientos Claro, regionales. Han sobrevivido, ¿por qué? Por figuras locales, figuras regionales, figuras provinciales. Entonces, obviamente son elecciones que van a tener un mayor componente del candidato. Obviamente, hoy la preocupación que tienen algunos estudiosos políticos es que una posible liberación de Pedro Castillo haga de que este señor no se vaya a asilar a la Embajada Mexicana, sino que se dedique a recorrer el país, con lo cual ciertamente va a generar un desequilibrio total en el manejo del proceso claro, electoral, porque obviamente estamos hablando de un componente nacional de mucho impacto. claro, es verdad. Lógicamente, él podría invocar de que los pueblos del interior del país voten por sus candidatos a gobiernos regionales, a gobernadores regionales, con lo cual se le haría muy Es complicada la verdad. gestión a la presidenta Fujimori. Bien, bien, doctor, queremos agradecer la entrevista. Siempre es un gusto conversar con usted. Siempre es un gusto para mí. Gracias. Buen día. Bien, estuvo con nosotros Marco Tulio Gutiérrez, quien advertía sobre estas posturas que hay sobre la liberación de Pedro Castillo y señalaba que el caso de Roberto Sánchez ha sido patético, ¿no? Y se refería a, digamos, haber cantado victoria antes de tiempo.